Muchas gracias a todos por venir. Les doy las gracias por, por haber logrado este conversatorio. Es acerca sobre la enseñanza de la teoría en época de pandemia. Coincidencialmente está con los 30 años del Departamento de Música en la Universidad Javeriana. Y nada, pues este espacio es creado para los estudiantes y tanto para profesores. Se me hace que es un punto que no se ha discutido, que es muy, muy importante. Entonces, pues también desde mi punto de vista como estudiante, me parece muy relevante este espacio porque cuando sucedió esta pandemia nos cambió mucho la metodología y la forma de aprendizaje, tanto para los estudiantes como para los profesores. Digo que, por ejemplo, para nadie es un secreto que, por ejemplo, a los profesores les tocó reestructurar totalmente sus clases. También siento que ellos no tienen esa cercanía que tenían en las clases, por ejemplo, de poder ver a los estudiantes, sentir si estaban prestando atención, le están hablando a una pantalla. Yo lo he sentido también porque soy monitora de alguna de las clases de teoría y también de otras clases en la universidad, y el hecho de estar hablándole a una pantalla sin uno ser contestado pues no es tan chévere. Por otro lado también tenemos pues mi postura de estudiante, por ejemplo, que nuestra concentración cada vez está peor. Entonces entramos a una clase y podemos estar solo 15 minutos prestando atención y luego ya sea porque acá están los papás hablándole a uno, o está uno cocinando, o está comiendo. Entonces también el hecho de estar uno pegado tanto tiempo al computador como que se cansa. Entonces este espacio precisamente es para discutir estas cosas que los profesores, por ejemplo, ellos cómo se sienten, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, qué sienten que hace falta, que por ejemplo sí puede ser pues en la presencialidad, o también cosas que sean buenas de la virtualidad, que digan, no, pues esto me ha ayudado a hacer tal y tal cosa. Y para eso es que estamos acá, para discutir esto. Entonces voy a presentar a cada uno de los panelistas. Primero tenemos a Juan Felipe Ávila, guitarrista y director de orquesta de la Universidad Nacional. Realizó estudios de profundización en el instrumento en la Universidad de Chile y posteriormente fue beneficiario de la beca del programa DAT con Futuro de Colombia para realizar una maestría en guitarra en la Academia Furtons de Darmstadt, Alemania. Sus maestros de guitarra han sido Sonia Díaz, Luis Orlandini y Tilman Hitchcock de Alemania. Ha podido estudiar con Pablo Márquez en diferentes seminarios, Impulsos de la Paz, Argentina, Alemania, entre otros. Por otro lado, tenemos a Elena Krasuskaya, que es docente y coordinadora del área de teoría musical del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. De tercero, tenemos a José Gallardo, compositor musical de la Universidad EAFIT Medellín, magíster en estética de la Universidad Nacional de Colombia. Ha compuesto para diversos ensambles, dedicándose especialmente a la experimentación de música generada por computador e instrumentos tradicionales. Por último, tenemos a Óscar Murcia, profesor del área de teoría y composición de la Pontificia Universidad Javeriana. En la actualidad se encuentra terminando su tesis de maestría en el área de educación musical en la Pontificia Universidad Javeriana sobre la implementación de actividades prácticas en las clases de teoría y análisis musical. Entonces, de primeras vamos a tener a Juan Felipe Ávila. Entonces, le doy la palabra. Buenas, ¿cómo están? Hola, Juan Felipe. Muchas gracias por la invitación. Es realmente para mí un honor poder estar aquí compartiendo un par de cositas de mi experiencia pues con ustedes, con el semillero de investigación y con los colegas, estudiantes, amigos que estén por ahí. Entonces, un saludo especial a Miguel, a ti, Natalia, a Lena, a José, a Oscar, los compañeros del panel. Y bueno, digamos que como ustedes pudieron, vea, se conectó Camilo, un gran saludo, Camilo. Como ustedes pudieron escuchar en la presentación, pues yo soy guitarrista, ¿sí? Y ante eso, pues siempre surge la pregunta, pues, ¿qué demonios hace un guitarrista en un congreso de teoría? Y pues fue una pregunta que yo me hice, no crean que no,
y bueno, todavía me lo pregunto. Pero, ¿qué quisiera compartir con ustedes en cuanto a experiencia y conexión con estos temas de pandemia que pues ya lleva un año de ser tan recurrentes, ¿no? Estamos un poco cansados de la palabra reinvención, estamos cansados de los computadores, ¿cierto? Entonces, ¿qué pudiera yo decirles? Me parece que quisiera hacer unos comentarios sobre la disciplina de la música y una tendencia que lleva varias décadas a la separación de los saberes, así sean de una misma disciplina, que nos llevaría a unos comentarios sobre la articulación de contenidos, la práctica instrumental y, por supuesto, el tema, pues que es un poco más común para todos, que es ese de los recursos y esa famosa y muy odiada por todos reinvención. Y digo muy odiada no porque la despreciemos, sino porque ya la palabrita está como sospechosa, ¿no? Bueno, ¿qué hago acá? Me parece que cuando uno mira, haciendo un poco la separación del tema pandémico, que ya llegaré a él, cuando uno mira la música, los programas de música profesionales, sus clases, los profesores, los compañeros, uno como estudiante, este, me parece que en los cursos de teoría o en las clases grupales en general, eh, la proporción de instrumentistas versus compositores o versus perfiles teóricos es mucho más grande en los instrumentistas. Ahí tenemos un montón de gente, ¿cierto? Fuera de eso tenemos dentro de ese montón de gente personas que se dedican a hacer músicas, digamos, de géneros, familias, tradiciones diferentes. Entonces estamos unos los que hacemos música un poco más centroeuropea, pero también están los rockeros, también están los jazzeros, también están los que hacen músicas tradicionales y folclóricas. Entonces, hay algo que a mí me ha llamado la atención desde siempre, incluso cuando fui profe de teoría en la Nacional, así ya va varios años, este, es que los saberes no se deberían separar. Los saberes deberían estar integrados porque la música al final es un producto eh, único que condensa una interdisciplinariedad bastante grande. No estoy de acuerdo con ciertos clichés, ciertos comentarios, y es que el compositor es el que sabe de teoría, el cantante es el que sabe solfear, el guitarrista o el pianista son los que saben de acordes, mientras que el flautista es el que lee a primera vista muy rápido, pero no conoce de análisis. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que es una falsedad enorme porque, porque los instrumentistas podemos saber de armonía, de hecho lo sabemos, los instrumentistas también. Si tú no sabes de armonía, pues ¿cómo vas a hacer un fraseo? ¿Cierto? ¿Cómo vas a diseñar la estructura de tu frase y lograr dar un mensaje? Entonces, empezando por ahí, ¿cómo he podido hacer yo desde mi experiencia para esto? Como escucharon un poquito, tengo un pregrado y una maestría en música, en guitarra. Estudié un poco de dirección, eso me ayudó un montón a pensar la música de una forma diferente. Me he encontrado con que esa forma de pensar, pues obviamente no es única mía, sino que otros guitarristas en el mundo coinciden de cierta manera. Les pongo un ejemplo rápido. Alguna vez Eduardo Fernández, un gran guitarrista, profesor de guitarra, me dijo en una clase, bueno, usted esté retardando no lo puede hacer tan descontrolado que un director no lo pueda dirigir. Entonces eso me hizo pensar un poco distinto también. Estudié muchos años orquestación, me dediqué a eso, trabajé en eso bastante tiempo y eso me aporta otra forma de pensar la guitarra, de pensar el instrumento, la música en general. Fui profesor de teoría, entonces eso me complementó un poquito y además he podido trabajar también mucho en investigación desde hace ya varios años. ¿A qué voy? A que la interpretación
debe ser, en mi opinión, el punto de encuentro, el punto de encuentro de un montón de saberes, ¿sí? Eh, analíticos, históricos, estéticos, por supuesto, los saberes técnicos eh, e instrumentales, netamente instrumentales. La teoría por sí sola me parece que no dice mucho. Me parece que la teoría por sí sola es un poco vacía, pero cuando se pone al servicio de la música, el resultado es muy provechoso. Es muy provechoso. Nos pudiera ayudar a ser músicos más completos mirando la música desde un punto, desde un ángulo mucho más amplio, holístico, que incluya muchas cosas y no simplemente dedo 3 aquí, dedo 4 acá, cuidado con el ligado. Eso también, en términos instrumental, es una conversación muy vacía, es una conversación muy pobre. Entonces, cuando se hace la práctica instrumental, siento yo que debe integrarse todos los saberes. Y aquí aprovecharía también para tratar de poner mi punto de vista, y es que la materia de teoría no es solamente una materia, sino incluso en los planes de estudio nosotros vemos que tenemos una materia instrumental, un componente instrumental y un grupo de materias teóricas en donde pertenecen la armonía, la historia, el contrapunto, el solfeo, la gramática, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, esos saberes los debemos concretar en el hecho musical, que no solamente es instrumental, por supuesto, también está la composición, los arreglos, la dirección, la producción musical, pero todos esos saberes nos ayudan allí. Esta es más o menos mi postura respecto a la teoría. Por lo tanto, yo trato de ser un poco consecuente con eso y mi experiencia como profe, ahora, antes de teoría, pero ahora de instrumento, es que hacemos con mis estudiantes un trabajo analítico fuertísimo, pero ese trabajo, que pues yo creo que es bastante grande, no es un análisis como tradicionalmente lo hacemos en la clase de armonía, en la clase de teoría o de análisis o como en cada universidad se llame, en otras morfologías, lo que sea. ¿Qué hacemos? Hacer un análisis un poco más profundo y tratar de conectarlo con la interpretación. Entonces, eh, la estructura, ¿cierto? Conectada con la armonía, conectada con el fraseo y haciendo un análisis a lo micro en términos de articulación para escoger y poder hacer que esa interpretación responda a algo. ¿A dónde voy? Yo hago en el tablero, en clase de teoría, un coral, lo cifro primero, quinto 4-3, primero 6, cadencial, quinto primero y lo que sea, y pues ahí modula y tal. Pero eso no me dice mucho, ¿sí? Y cuando traslado, cuando cojo la guitarra y me pongo a montar una obra, esos, esos saberes como que quedan aislados. Entonces, hacemos en la clase de instrumento, ojo con ese acorde. Ese acorde usted no se lo espera porque el contexto tonal lo está llevando hacia un lado, pero es sorpresivo. Mire este cromatismo, esta apoyatura resuelve acá. Si resuelve acá, tiene que hacer algo mecánicamente en su toque para que la música responda realmente a la tensión y relajación de la que hablaba, por ejemplo, Roberto la semana pasada. Entonces, es la manera como yo he tratado de identificar mi clase. Y aquí es donde entramos un poquito a la pandemia. Digamos, por un lado ha representado un reto enorme en las clases de instrumento, no les digo la pesadilla que es, porque si bien creíamos que la generación de hoy era una generación digital, yo me di cuenta, y creo que todos, que es una gran mentira. O sea, los jóvenes son más bien una generación muy fluidas en las redes sociales, pero no digitalizadas del todo. Tan es así que, al menos en mi experiencia en la Universidad Cundinamarca, una universidad pública ubicada en Zipaquirá, el programa de música, muchos estudiantes tenían problemas de conectividad, tienen que hacer sus clases en los celulares,
Muchos vivían en Zipaquirá, pero se mudaron a sus regiones, entonces llegaron a sus casas donde también llegaron sus hermanos y de repente hay un solo computador para todos. Eso me he enterado que pasó en los Andes, que pasó en la Javeriana, que pasó en la Nacional, que pasó en la Distrital, en un montón de sitios. Entonces no es algo de lo que tenga que detenerme mucho porque estamos familiarizados con eso. Pero ante toda esa adversidad, yo creo que también han habido cosas positivas. Decía que era una pesadilla porque si bien la guitarra, pues más o menos se puede hacer una clase de percusión sinfónica, olvídenlo, ha sido increíblemente difícil. O de batería o cosas así, con instrumentos bastante grandes. Pero tenemos una serie de oportunidades. Y es que en la reinvención, yo siento y también apoyado un poco en la conversación que hubo hace 8 días, hay un consenso en que eh, tenemos que hacer una reflexión sobre nuestros planes de estudio, que dejen de ser como tan masacote, copia de modelos de enseñanza de otros lados, ¿cierto? Traemos muchas cosas gringas, muchas cosas francesas, muchas cosas alemanas, y respondamos un poco más a nuestra realidad. Entonces, creo que tenemos que hacer una reflexión y ya que vamos a hacer la reflexión y ya que nos toca reinventarnos, pues reinventémoslo completamente, es mi propuesta. ¿Sí? Hagamos una reinvención, una revolución absoluta en la forma de enseñar la teoría. ¿A dónde voy? Primero, conectémosla un poco más, integremos a ese grupo teórico de las universidades, que no solamente está en la mía, ¿cierto? Ese grupo de profesores teóricos, no, los teóricos, no. Integrémoslos al hecho musical, ¿sí? Dialoguemos los instrumentistas con los profesores teóricos para ver cómo integramos, cómo hacemos que lo que se aprenda en un sitio pueda ser aplicado en otro, más allá del estilo, más allá de la regla, más allá de un montón de cosas. Articulémonos un poco más. Utilicemos los recursos que tenemos. Eh, He hablado también con varios colegas y amigos y dicen, bueno, yo estoy muy contento con la virtualidad, porque eso ha permitido que se tenga acceso, o sea, primero ha permitido que haya internet, al menos para el profe, porque pues en los edificios no hay. El internet es bastante bajito de velocidad, ¿no? Entonces, se tiene también mejor software. En algunos casos se tiene software no pirata, sino software original. Este, Tenemos acceso, casi todas las universidades que yo he podido conocer tienen, por ejemplo, librerías como Naxos. Hoy en día todo el mundo tiene Spotify. Entonces, apropiemos esos recursos, este, esas ventajas que tiene realmente una era digital y utilicémoslas en clase. Yo a mis estudiantes les cuento, como estamos hablando como experiencias, y para ir cerrando un poquito, yo a mis estudiantes les hago escuchar mucha música, trato de que, bueno, eso también es un poco difícil obligarlos, ¿no? Pero trato de que utilicemos la plataforma institucional de Naxos Library, además porque si demostramos que la usamos, no nos la quitan. Tengo un banco de partituras en PDF enorme, entonces compartimos música, miramos ejemplos, casi nunca nos vamos a la misma obra como tal de la que están tocando, sino hacemos un bagaje o un recorrido por otros sitios. Y hay algo interesante que he incorporado y es el home studio y la producción musical a mi clase. Entonces, estoy grabando a mis estudiantes, que digamos yo la encajo dentro de este grupo de materias teóricas, no solamente el análisis y la armonía. Entonces, grabo a mis estudiantes, les hago la edición, les hago la mezcla, incluso en la misma clase de instrumento compartimos pantalla y así sea cosas tan básicas como, o sea, en un nivel muy básico como el mío, el que yo tengo, no soy productor, pero en un nivel muy básico les muestro más o menos cómo pudiera funcionar un ecualizador, ¿cierto? ¿Qué software gratuito hay? ¿Qué micrófonos baratos se pueden comprar? Y entonces los voy metiendo un poquito en esa onda. Y ya cuando tenemos trabajos de investigación donde necesitamos hacer una medición un poquito más objetiva, me apoyo mucho de un espectrograma para hacer un análisis interpretativo realmente objetivo o al menos un poquito más objetivo, donde miremos la frecuencia, el decibel, el micropulso, la duración
y que es, digamos, una de las cosas que pude trabajar en una de mis maestrías y me quedó gustando, entonces eso lo he tratado de aplicar. Es más o menos, a grandes rasgos, mi experiencia, la que les quería compartir desde lo instrumental, mi postura y lo que he vivido en este último año. Y tengo que hacer una crítica, ya que pues este espacio también se puede volver para nosotros en el muro de los lamentos. Así no llegue a una solución, pero al menos déjenme desahogar. Estoy mamado de hacer informes. No quiero más formatos, no quiero más listas, no quiero más control sobre los planes de trabajo, porque realmente es una pesadilla. Para nosotros los profes universitarios sé que ha sido muy complicado, sobre todo los ocasionales, y extiendo mi solidaridad con los colegas que trabajan en clases, en casas de cultura, en programas como la Filarmónica con los adolescentes, los niños de colegio. Tenemos que encontrar una forma más efectiva, menos burocrática de tener control sobre el trabajo, porque una foto y un informe no son sinónimos de calidad. Eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Juan Felipe. Tenemos acá un par de preguntas, las voy a leer entonces. Daniel Gómez nos dice, quería preguntarte, teniendo en cuenta la situación de confinamiento, ¿considera que un aprendizaje del instrumento empírico puede llevarlo a uno a buenos niveles? Me refiero sin la ayuda de un maestro o compañeros. Sí, no. Mira, para Daniel y pues para todos, mi opinión, es solamente mi opinión, no es la correcta, ¿cierto? No tiene por qué ser la de los demás, es mi opinión. Muchas veces a mí me dijeron, lo importante no es un buen maestro, sino un buen estudiante, un juicioso. Yo creo hoy, no estoy diciendo que yo sea buen maestro, eso que quede también clarísimo, ¿sí? Pero yo estoy seguro y creo hoy firmemente que el buen profesor es a veces hasta más importante que el estudiante talentoso y súper motivado. Me explico. Yo no sé nada de piano, no toco nada. Para mí, fa sostenido y si bemol me toca contarlos porque no sé dónde están, ¿sí? Entonces, si llega un niño con el talento de Daniel Barenboim, muy juicioso, muy talentoso, a estudiar conmigo, yo estoy seguro que me lo tiro, lo vuelvo un desastre, ¿sí? Pero si yo, que no, que no tengo como esa cercanía con el piano, que no me gusta, etcétera, voy a estudiar con un músico como Daniel Barenboim, estoy seguro que yo pudiera tocar algo bonito. Puede que no sea el más virtuoso, pero estoy convencidísimo. Entonces, las cosas empíricas han tenido, o sea, no reemplazan al profe, siempre y cuando sea un buen profe, pero además sí hay que rescatarles una cosa, y es que esa práctica empírica de la música se ha ido colando, por fortuna, cada vez más y cada vez más y cada vez más, y hoy en día estamos dispuestos, obligados moralmente y satisfechos cuando los hemos incluido en los planes de estudio universitarios, ¿sí? Esa cosa empírica ha sido una maravilla. Gracias a eso llegaron las músicas tradicionales a los programas de las universidades. Nos falta algunas cosas, por ejemplo, el fingerstyle, en términos de guitarra, digamos. Nos falta llegar como que el fingerstyle se pueda estudiar, porque uno ve unas bestias ahí tocando que la quinta sinfonía de Beethoven, que Modern World, es impresionante, a mí me encanta. Pero una persona que quiera estudiar fingerstyle hoy no tendría dónde, no conozco el programa. O la guitarra popular, ¿sí? Ya hay piano popular, ya hay contrabajo jazz en algunos programas, en el nuestro tenemos, pero nos hace falta. Entonces, no es ni sí ni no, ¿sí? Sino es un panorama donde el profe no es reemplazado y otro donde la práctica empírica debe ser supremamente bien aprovechada. Listo, muchas gracias. Bueno, acá tenemos una comentario, pregunta de Miguel Pedraza. Varias veces en la historia se ha presentado esta separación de saberes dentro de los aprendizajes musicales. La última vez que se hizo un intento de reintegración de saberes se dio con lo que se llamó la musicalidad comprensiva. El reto siempre ha sido quienes tienen la preparación y experiencia suficiente como para hacer clases completamente integradas. ¿Cómo ve este asunto en la realidad de hoy? Yo creo que no deben ser completamente integradas, porque somos seres humanos distintos, los instrumentos no son iguales, entonces de repente tocar, a ver, pongo un ejemplo. Tocar en el violín un fa natural para una etapa muy inicial implica mover este dedo un poquito atrás y eso para un niño es una catástrofe,
¿cierto? Mientras que en la guitarra es poner un dedo y ya está, en el piano es hacer así y ya está. Entonces no van nunca de la mano. Fuera de eso, si estamos ordenándolo en término histórico, hay instrumentos que no arrancan con el siglo XIX y mucho menos con el siglo XVII o XVI, ¿cierto? Arrancan directamente en el siglo XX, como no sé, la percusión moderna, el saxofón, cosas así, la guitarra eléctrica, ¿cierto? Entonces, ir 100% articulado, no. Pero sí yo haría una cosa, conversar con los profes de solfeo, por ejemplo. Entonces, profe, usted como guitarrista, ¿qué necesita de la clase de solfeo? Y haría la pregunta políticamente incorrecta, ¿cierto? De, ¿será que es necesario hacer una entonación de una serie de tritonos así perfecta para un guitarrista, para un percusionista? ¿Será que de pronto a ellos les sirve más un ejercicio de lectura a primera vista o de comprensión y análisis, desglose del ritmo, pues como más progresivo, ¿cierto? ¿Qué será lo que le sirve a un cantante? ¿Qué será lo que le sirve al otro para potenciar su instrumento? Pero en ningún momento es que el guitarrista no vaya a cantar tritono, jamás, no digo eso. Digo es, démosle un poquito de carnecita para todos. Es más o menos eso a lo que me refiero. Y lo mismo en la historia. Cuando yo estudié en el conservatorio, empezamos con el siglo XIII y XIV, XIII, XIV y XV, ¿cierto? Para Historia uno. Pues chévere, a mí, pues bien, bacano, ¿sí o no? Pero yo creo que el 1% de las personas que somos músicos profesionales o estudiantes nos dedicamos a hacer música tan antigua. Entonces, de repente, valdría más la pena quitar ese semestre, hacer siglo XIX, siglo XX y un énfasis mucho más importante en las músicas tradicionales o en el jazz, por ejemplo, si se quiere, que siempre son el gremio que queda un poquito aparte, ¿no? Que queda un poquito lejos de esa realidad. Listo, Juan Felipe, muchas gracias. Yo tenía una pregunta. Ya pensando acá, así súper virtual, por ejemplo, tú a la hora de tus clases, yo sé que de pronto esto para algunos profesores puede sonar muy obvio, pero entonces tú prendes tu cámara, si es, por ejemplo, para una clase de 20 personas, les haces prender la cámara a ellos, ¿cómo logras controlar que, por ejemplo, si están en la clase, si están prestando atención, no sé, preguntas durante la clase, o yo sé que estabas diciendo que no eres tan de los informes, entonces, ¿cómo podrías lograr controlar que los estudiantes sí están yendo a las clases y de manera sí están aprendiendo? Bueno, voy a decir dos cosas. Una también va a ser increíblemente políticamente incorrecta. La primera es que cuando hago clases individuales es muy difícil porque el Internet no deja que el estudiante toque y a mí me llegue la información como debería ser, como si lo estuviera acá. Entonces estoy haciendo que ellos graben un video con su celular, lo cuelguen en YouTube como un video no compartido y ese videito me sirve como la primera impresión, como eso que llega uno a clase y dice, bueno, toque a ver lo que trajo para hoy, y entonces uno lo toca como primera vez y partimos desde ahí. Trato de que ellos sí me vean y me escuchen de la manera más clara posible, entonces conecto mi micrófono, pongo los audífonos bien, una camarita, etcétera, ¿no? Bastante, pues para ser casero, bastante decente. Ahora lo otro, eh, ¿cómo decirlo para que no sea tan políticamente incorrecto? Mira, uno a la universidad no va a clase, creo yo. Uno a la universidad no va a que le den información. Uno va a ver qué se hace con esa información que existe. Si yo quisiera información, pues prefiero no pagar el semestre, ¿sí? Que llega a veces a costar más de 15 millones de pesos en algunas universidades, ¿cierto? Los Andes, ICESI, Uninorte, que es muy costoso, y me compro un plan de internet más bacano, si es por información, ¿sí? Entonces yo creo que el estudiante es el que está poniendo en juego su vida, ¿sí? Yo ya estudié, no quiero que piensen que soy arrogante ni nada, pero sí digo que yo ya estudié, yo ya viajé, yo ya me gradué. En principio, mi vida no es la que está en juego. Entonces, si el estudiante va o no va a clase, a mí en lo personal no me preocupa, ¿sí? Creo que debe ser un ejercicio de, no, yo quiero ir allá porque estoy aprendiendo, porque estoy integrando, porque estoy moviendo cosas y me gusta así. Entonces, ese tipo de estudiante pasivo que hay que preguntarle por qué no fue a clase, con excepciones, porque hay situaciones realmente que no vale la pena comentar acá, pero que sí hacen que uno tenga un trato diferente. Pero digo en genérico, ¿no? Entonces,
creo que es el estudiante el que debería estar en eso. Entonces, si no quieren desarrollar su carrera de una forma que les permita salir al mundo laboral de una forma más eficiente, más competitiva, pues yo no puedo hacer nada. Yo trato de motivarlos desde mi ejemplo, trato de tocar lo más que pueda, de hacer conciertos las veces que más pueda, de ir a hacer ponencias, a hacer proyectos, cosas lo más que pueda para que mi ejemplo los motive, pero siento que más allá no puedo hacer. No, no somos niños, ya somos adultos, entonces si vino o no vino, si está o no y tal, bueno, sí, por eso odio tanto los informes, porque me obligan a hacer como esa persecución como si fueran niños chiquitos. Lo detesto. Ok, muchísimas gracias, Juan Felipe. Seguimos entonces ahora con Alena. Gracias. Un saludo a todos de nuevo, gusto de verlos. Entonces, yo opté esta vez a hacer algo como una mixtura entre reflexión relativamente objetiva y también contar algo de mi experiencia. Espero no alargarme demasiado. Primero yo, cuando vi el tema de esta conversación, yo siempre trato de entender por qué estamos hablando de esto. Si estamos hablando solamente de pandemia, de enseñanza durante la pandemia, o estamos hablando de esto porque lo vemos como una perspectiva. Estamos hablando de la posibilidad de educación remota. Creo que todos en nuestra conciencia tenemos esa preocupación, que la pandemia tarde o temprano se acabará, pero la digitalización de la educación seguirá presente. Es una realidad que nos toca, sobre la cual nos toca pensar. Por eso me pareció tan interesante y tan importante ese tema. Entonces, como educación remota, como la perspectiva en general, nosotros sabemos que esto puede ser muy atractivo para los gobiernos y también muy atractivo para el sector privado. Porque ¿qué tiene beneficios? De aquí en adelante siempre voy a tratar de hablar en pros y en contras. La educación remota tiene beneficio de educación masificada, aumenta, ¿sí? La cobertura. Es lo que en Colombia siempre se habla, especialmente en las universidades públicas, siempre se habla en aumentar la cobertura. Pero sabemos que por lo menos en el momento esto tiene el contra de disminuir la calidad. Incluso en las clases grupales, los profesores de las clases grupales, este fenómeno de masificación siempre lo hemos sufrido porque cada vez los grupos son más grandes y más grandes y más grandes, entonces ya cada vez es más nivelado el fenómeno, digamos, el acceso al conocimiento y atención al estudiante. Ahora ya, cuando vamos a la pandemia, comienza la pandemia y este cambio drástico para todos nosotros también tiene sus beneficios y tiene grandes cosas negativas. Los beneficios, lo que yo los percibo, y creo que a nivel general esto, digamos, el beneficio principal fue el hecho, digamos, la característica reveladora de este asunto, de la pandemia. Reveló cosas a todos los niveles. Reveló, y en todos los niveles los entendemos y los sufrimos. Lo primero, la desigualdad social que tenemos en Colombia, y esto de una vez, cuando tuvimos que pasar a la modalidad remota, muchos estudiantes quedaron por fuera, o sea, dejaron de tener acceso. Eso está claro. El atraso tecnológico en general en el país, los equipos, las plataformas de las universidades, todo eso de una vez se hizo muy evidente. Antes, yo por ejemplo, nunca he sido digitalizada.
sin embargo, y por eso nunca me enteraba, no me importaba el asunto y de repente eso fue algo muy, muy evidente. Ya a nivel personal, para cada uno de nosotros, tanto profesores como estudiantes, muchas revelaciones. Ya se había comentado, entendimos que cómo tenemos organizados o desorganizados nuestros cursos. Yo siempre tenía mis contenidos en la cabeza. Siempre los estudiantes me consideraron bastante metódica, pero toda metodología, toda mi didáctica estaba en la cabeza y en las partituras de fotocopias. De un momento para otro, yo tuve que aprender finales, yo tuve que digitalizar todos mis materiales y además, básicamente, hacer una estructura. Para mí eso fue un beneficio enorme. Y de aquí en adelante, yo siento que aprendí mucho, estoy ganando en esta parte. Para los estudiantes, el asunto revelador realmente fue yo creo que autorreflexión, porque reveló el nivel de autosuficiencia, el nivel de autocontrol, el nivel de motivación, porque los estudiantes en gran porcentaje se quedaron solos, enfrentando las tareas, enfrentando el cumplimiento, o sea, el acompañamiento del profesor, por más que se empeñe el profesor, empezó a ser muy limitado. Y gran porcentaje del desempeño del estudiante, de su éxito, dependía precisamente de estas habilidades de autosuficiencia. Me consta, empezaba en el curso 100% de los estudiantes, por ejemplo, el primer semestre de pandemia, empezaron a desertar porque no pudieron cumplir con todo, no les faltó organización. Entonces, esto yo considero que es beneficio porque muestra a cada uno, digamos, cuáles son las fallas. Pero los contras son tremendos. Natalia mencionó al comienzo que los estudiantes se dieron cuenta que la angustia de hablar con la pantalla, la desconcentración, todo tipo de molestias, tanto emocionales como mentales. Pues eso hoy en día ya está investigado y justificado por los psicólogos. Existen diagnósticos, autismo digital, el debilismo digital. Resulta que en el aprendizaje es una gran limitación. ¿Por qué? Porque el aprendizaje consta de varios componentes. Componente visual, componente cognitivo-intelectual, pero uno de los primeros y de los básicos es el componente sensorial e emocional. Cuando nosotros estamos en el entorno social, en clase, interacción directa con el profesor y con los estudiantes, nosotros tenemos siempre esa respuesta, esa retroalimentación sensorial y emocional. Y de ahí sale en realidad, o sea, nuestro cerebro se activa a través de eso. Nuestro cerebro se desarrolló a través de la socialización y funciona así. Entonces la pantalla básicamente nos vuelve autistas y, no, yo voy a decir algo terrible, un poco esquizofrénicos. ¿Sí? Ahora les estoy hablando a ustedes, yo no los veo, yo los estoy imaginando, yo estoy reconstruyendo una realidad en mi cabeza, estoy pensando, ellos me están escuchando, algo están entendiendo, de pronto no, cómo son sus reacciones, me toca reconstruir esa realidad en mi cabeza que es es mi ilusión en realidad. O sea, en este sentido, yo me estoy convirtiendo un poquito esquizofrénica, ¿sí? Con todo lo que me toca imaginar cuando pienso que estoy interactuando con ustedes. Incluso a través de los chats, no es una interacción real, es interacción con unos textos, ¿sí? O sea, toda la parte emocional necesaria para interacción entre los humanos está eliminada en este espacio. Entonces, de ahí surgen todo tipo de los problemas de aprendizaje
y de concentración. Por eso es una parte bastante complicada que básicamente frena el desarrollo de nuestro cerebro. Ahora ya yendo a la parte musical, lo grave es pérdida del entorno sonoro o limitación del entorno sonoro. Si los aparatos nos ayudan algo en escuchar, pero claramente los primeros afectados fueron las clases de instrumento. Nosotros estamos atrapados en el sonido digital, o sea, el sonido en vivo, el sonido acústico casi desapareció de nuestras vidas. Y esa es la base de lo que estamos haciendo, de lo que estamos estudiando, de lo que estamos aprendiendo. Es una deficiencia muy fuerte. Y eso lleva también a limitación de emoción artística, ¿sí? Digamos, afecta realmente el pensamiento musical desde el punto de vista emocional. Ahora, ya hablando de teoría, de la clase de teoría musical, yo les quiero recordar, igual como Juan Felipe, recordar que teoría, pues es que ese término para esta asignatura es un poquito dañino, ¿sí? A mí me gusta más cuando hablan de lenguaje musical, es un poquito más acertado. Pero el origen de teoría, en realidad, es el origen creativo y pedagógico. Es decir, cuando los seres humanos empezaron a interesarse por teoría, cuando empezaron a enseñar a componer o quisieron aprender a componer, ¿sí? Los tratados, todo ese reguero de los tratados medievales y renacentistas estaban destinados a eso, a enseñar a las personas a componer. Y luego, como consecuencia, también la teoría obtuvo objetivo pedagógico también para enseñar a componer. Entonces, Juan Felipe tiene toda la razón. Esta materia no está desligada de la interpretación, sino que como en los grupos múltiples tenemos todo tipo de músicos e intérpretes, entonces yo diría que nuestro punto de encuentro es la obra como tal, es verdad. Y teoría lo que nos enseña es cómo está hecha una buena obra o cómo hacer una buena obra. ¿Sí? Para el intérprete, cómo es que está hecha, ¿sí? ¿Qué hizo Beethoven? Y para el compositor, ¿y yo qué podría hacer? ¿Sí? Para componer. Entonces, esta parte es el componente práctico, porque la información teórica es verdad, está todo en el Internet. Y nuestra tarea de los profesores de teoría es más que todo aprenderlos a hacer música y entender música y que aprenden a pensar sobre la música. La respuesta está en la partitura. O sea, en la clase de teoría, el enfoque, el objetivo es la obra musical, obras musicales diferentes. Lamentablemente, este componente práctico en la modalidad remota, por lo menos en el momento, también se ha limitado mucho. Precisamente por falta de comunicación, por la interacción limitada, entonces se ralentiza todo el proceso. Por ejemplo, análisis de las obras musicales, los ejercicios de escritura, toda esa parte práctica que fluye mucho en la clase presencial. No es que sea imposible, tecnología de todos modos algo nos permite hacer, pero sí disminuye el nivel. Entonces, eso, para mí, eso es uno de los grandes problemas y mis grandes dolores, ¿sí? Incluso puedo, ya hablando de las experiencias personales, Natalia preguntó a Juan Felipe cómo hace con los grupos.
nosotros en la Universidad Nacional, cuando empezó la pandemia, no obtuvimos ningún tipo de instrucciones, ni ninguna metodología nos fue impuesta. Tenemos libertad de cátedra, entonces cada profesor tuvo decisiones qué tipo de metodología escoge para llevar sus clases. Yo opté por algo que fue de amores y odio al comienzo entre los estudiantes. Yo decidí no sentarme 4 horas semanales frente a la cámara con cada grupo, 4 horas por grupo, ¿sí? Sino empecé a desarrollar urgentemente los materiales de mi propia autoría, con los ejemplos, con los ejercicios y enviarlos semanalmente. La asistencia se reemplazó con tareas prácticas. Para mí era más importante comprobar que el estudiante está haciendo todo el tiempo algo, está leyendo, sigue leyendo la partitura, sigue haciendo ejercicio. Yo claramente en la plataforma revisando y haciendo retroalimentaciones, mandando documentos de retroalimentación y semanalmente encuentros presenciales para sesión de preguntas y respuestas. Es decir, yo sí los recargué bastante a los estudiantes con responsabilidad. Con responsabilidad, buscando cierto nivel de autosuficiencia en ellos. Leer un material, cumplir con la tarea, generar las preguntas, aclarar las dudas. O sea, mi enfoque fue conservar el componente práctico, el cual yo no podía realizar de manera completa en las clases por video. Entonces, esta fue mi experiencia y, de hecho, ahora ya siendo objetiva, cuando volvemos a la presencialidad, yo ya no voy a abandonar la plataforma, no voy a abandonar la parte digital, porque organiza no solamente a mí, sino a los cursos y a los estudiantes. Pero yo creo que sí, la plataforma y esa experiencia remota me ayuda a complementar, pero nunca me va a reemplazar mi entorno sonoro y mi interacción con los estudiantes a los que yo puedo ver, quién tiene duda, quién entendió, quién no entendió. A mí no me importa el fenómeno del control. En realidad, Juan Felipe tiene razón. No estamos en jardín infantil, estamos en instituciones profesionales y el control es asunto de cada uno de los estudiantes. Nosotros proporcionamos la posibilidad para ellos de aprender, ¿sí? Nuestra responsabilidad es mejorar los contenidos. Para mí eso sigue siendo el objetivo. Y volviendo a la palabra odiada de reinventarnos, también estoy de acuerdo, tenemos que seguir cambiando los contenidos, pero no al estilo de TikTok, no al estilo de cómo aprender la teoría en 15 minutos, no al estilo de los videos. ¿Sí? Sí, me parece fantástica la idea de crear los contenidos digitales interesantes, pero los mismos, los que proporcionan esa posibilidad de desarrollar el pensamiento musical integral en los estudiantes. Entonces, esta es mi idea sobre el asunto. Muchas gracias, maestra. Una reflexión muy interesante. Tenemos acá un par de comentarios y preguntas. Adriana Guzmán nos comenta, muy interesante el aporte de la maestra, realmente vimos una ilusión del encuentro con el estudiante y por supuesto de la realidad sonora. Por otro lado, Daniel nos pregunta, ¿podría ser qué efectos negativos en el desarrollo musical por la virtualidad pueden ser mitigados con ayuda de la familia o las personas con las que vives o solo de la academia musical y la interacción en estos sitios se lograría? Depende de qué tipo de efectos de desarrollo musical, ¿sí? En la familia lo que se puede suplir o lo que se puede mitigar es el componente emocional de interacción, ¿sí? Pero recuerden que
interpretación musical de la música es un proceso en un fenómeno emocional y emocional en vivo, ¿sí? ¿Sí? Un intérprete, simplemente un intérprete que perdió su público, deja de ser intérprete, se vuelve un autista musical, ¿sí? La academia musical es la que nos provee ese entorno de socialización profesional, interpretativo, artístico, ¿sí? Ese tipo de interacción. Entonces, esta parte sí solamente se puede realizar primero en la academia y luego ya en el campo laboral, en el campo artístico, interpretativo, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos ahora tan limitado, yo pienso que eso se va a restablecer, tiene que ser restablecer. Listo, hay un estudiante que quiere hablar, le estoy pidiendo que se desmute para que, pues él pidió la... Sí, hola, y no sé si puedo abrir la cámara también para pues, hacer esto un poco más ameno. eh, sí, listo, ya pues. A ver, ahora sí, hola, mucho gusto, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo tenía un comentario, sí, yo pequeñito, desde que Juan Felipe había terminado de hablar con respecto a lo del, como los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes y la relación como profesor-estudiante y más en estos tiempos. Pues no sé, yo quisiera empezar diciendo que uno siempre se le presentan como encuentros, ya sean buenos o malos, con los profesores y, y, mm, y no sé, yo creo que a la hora de uno entrar a, no sé si la palabra sea juzgar, pero sí como cuestionar un proceso desde el punto de vista de un estudiante, sí se necesita como una apertura bastante, como una disponibilidad del profesor de estar dispuesto a cambiar, qué sé yo, el método, la forma de explicar las cosas. Y siento que eso haría como muchísimo la diferencia en todos estos tiempos como de pandemia y eso porque es un sistema, el sistema digitalizado, que es todo lo que tú venías hablando y explicando, es una cosa que está muy nueva y que las personas percibían de una forma muy distinta. O sea, nosotros nos hablaban de educación virtual y todo el mundo pensaba, uff, ¿qué es eso? Esa vaina, como con qué se come, por donde pues vemos eso. Pensando incluso que era hasta más fácil, menos pesado, diciendo, presentar exámenes desde la comodidad de mi casa a veces, pues eso es muy sencillo. Pero pues una vez ya uno metido en el tema y se da cuenta de que hay muchas vainas que de pronto no son como uno pensaba que eran y eso pues creo que tiene que abrir la posibilidad a las personas y a los profesores de estar disponibles a cambios sugeridos por los estudiantes, como por esas cosas, porque si no es un tema complicado y se vuelve difícil porque hablando físicamente de todo esto que tú hablas de los psicólogos dando diagnósticos y eso, también hay un tema que yo siento que recurre mucho y es que uno ve en sus compañeros, en sus amigos más cercanos, gente muy dedicada que le mete mucho tiempo a las cosas, pero un cansancio mental muy fuerte porque es todo el tiempo teniendo que estar pensando qué tengo que entregar, qué tengo que hacer, o sea, el cerebro de uno es una bomba que está todo el tiempo diciendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que entrar a esta reunión, entrar acá, pero el cuerpo de uno está quieto. A pesar de que uno diga voy a hacer ejercicio y eso, yo soy una persona físicamente muy activa que me ha succionado la energía, la virtualidad y que eso genera como un cansancio mental, pero no físico. Entonces uno deja de dormir bien. Y eso es un problema a la hora de uno entender y entrar a una clase y disfrutársela, tener esa conexión que uno tenía de entrar a un salón, a veces respirar como profundo y decir, bueno, me desnudo ante el profesor, que eso es lo que me lleva a mi segundo tema, que es relacionado a lo que hablan de que el profesor tiene que ponerse también en los pies del estudiante y todo lo que está hablando Juan Felipe. Y que siento que es un tema muy importante y pues ojalá todos los profesores que uno tiene piensen así. Pero eso lastimosamente no es así y eso es un problema. Entonces, pues no sé, en vista de que la pandemia va a seguir y que los otros semestres que vienen van a ser así, em, pues no sé, yo siento que uno como estudiante a veces tiene que sentarse en la palabra y también tomarse el tiempo de hablar con un profesor. Así sea un profesor que no acepte mucho las cosas y decirle como, oiga, pues yo pienso esto de la mejor manera, con el respeto sobre la mesa pues nada, que me parece un tema muy chévere que se hable en estos espacios y más como uno como estudiante
Pues me surgió la pregunta de por qué no podía abrir el micrófono ni la cámara si estamos hablando de, de amenizar esto, de que esto sea un poco más llevadero para todos. Entonces sí, muy chévere el tema. Muchas gracias. Voy a hacer un pequeño comentario respecto a la apertura de los profesores hacia cambiar las metodologías. Es un punto muy vulnerable. Hay que tenerlo en cuenta. Porque hazte cuenta, yo soy profesora de 80, de 100 estudiantes y un estudiante propone, yo no quiero leer los textos, yo quiero sentarme enfrente de la pantalla. Y otro estudiante dice, yo no, yo estoy cansado de sentarme enfrente de la pantalla y prefiero organizar yo mismo mis tiempos. Aquí siempre hay que tener, ustedes deben tener bastante fe en los profesores si quieren aprender. Por más, este no me gusta, este me gusta, pero simplemente como la clave de aprender a estudiar es desde el principio tener fe en la experiencia metodológica de los profesores. Pero claro, la conversación, expresar dudas, expresar incomodidades es normal, ¿sí? Pero hay que tener cuenta que todos aprendemos de maneras diferentes. Yo te voy a ser sincera, cuando yo era estudiante, yo era muy mala para estudiar en grupo. Yo en la mayoría de las clases grupales dibujaba florecitas. Y luego me iba a biblioteca o me ponía a escuchar. O sea, yo fui bastante autodidacta, a pesar de que tenía profesores fantásticos en las instituciones rusas. Y ahora, hoy en día, lamento muchísimo de no haber aprovechado estos profesores. Entonces, los profesores sí tenemos en cuenta que no todos aprenden igual. Sin embargo, siempre nos toca buscar un punto medio de lograr eficacia para la mayoría de los estudiantes. Y mi último comentario es respecto al cansancio emocional de ustedes cuando están quietos. El cansancio de ustedes es por la cantidad de información que ustedes consumen. Lamentablemente, ustedes consumen no solamente la información relacionada con el aprendizaje, porque esta no ha aumentado. Son los mismos contenidos que ustedes trabajaron en la forma presencial. Tal vez lo que aumentó es el control sobre ustedes con estos contenidos. En la forma presencial, en la clase grupal les hacían visita y en los parciales cumplían. Ahora el control de las tareas, el control de los contenidos es mayor. Esto les produce el estrés, pero la cantidad de información es la misma, pero ustedes tienen presentados frente al computador, tienen más información adicional de todas las redes sociales, de YouTube, de cualquier cosa que aparece por ahí, pero ustedes ni se dan cuenta. Entonces, ahí ese es el problema, que el cerebro nunca descansa. Recomendación normal de todos los psicólogos, desconexión total. O sea, hacer franjas, desconexión total de todo, absolutamente. Eso es como mi consejo médico. Creo que ya. Yo Listo. Ay, voy a decir Antonio, algo quisiera más. darte la palabra, pero es que estamos ya apretados de tiempo y nos faltan dos Ah, panelistas. perdón, perdón. Gracias. Tranquilo. Si ahorita al final hay más tiempo, claro que sí te damos la palabra. Entonces ahorita vamos con José Gallardo. Entonces le doy la palabra. Buenas tardes, ya noches. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, está súper. Ok. Yo voy a hacer un ejercicio para cambiar el medio, un poco de reproductibilidad que estamos usando en este momento. Voy a hacer un ejercicio acusmático. La acusmática fue la manera que implementó Pitágoras para la enseñanza en su momento, en la cual él lo que hacía es que disponía un telón entre sus estudiantes y él, y así sus estudiantes se podían enfocar en la voz y no en otras cosas. Propongo este ejercicio, como también propongo otros ejercicios en mis laboratorios. Debo aclarar que el contexto en el que yo estoy haciendo esta charla o este panel, yo no soy profesor de música ni de teoría musical. Desde el 2018 yo renuncié a ese oficio por gusto propio, para que tengan un poco de contexto. Después de haber estado aproximadamente unos 10 años en la docencia,
de música y otros oficios dentro de la teoría y la crítica musical, también de la investigación, ¿cierto? Entonces me voy a tomar el atrevimiento de leer un texto corto, que se llama Sinfonía para un hombre solo en su casa. Este texto es un texto homónimo a un disco que publiqué en un sello chileno llamado Pueblo Nuevo. El texto obedece a un pedido particular, ¿cierto?, de un amigo que no veía hacía tiempo, y también obedece a el taller de composición o el semillero de composición pues, que tenía el profesor Hasler en la Universidad de Antioquia, cuando yo todavía era docente de composición, donde fui invitado pues como a hablar acerca de cómo considero yo la investigación y cómo considero yo actualmente pues la composición, que es mi investigación principal, la composición y la producción, ¿cierto? ¿Qué hace un compositor? ¿De qué vive? ¿Por qué lo hace? Me siento en el ordenador y trato de recordar conversaciones con estudiantes, colegas, amigos, que en mi caso son como lo mismo. Pienso en ámbitos diferentes a la música y el sonido y noto que solo me he movido en ese espacio-tiempo en estos 34 años, que fue el momento en que empecé el texto, ahora tengo 37, que llevo en el terruño llamado Medellín, ¿cierto? Aquí me voy a saltar un par de comentarios personales que hago en el texto y voy a la definición de compositor, que está actualizada en la versión 2021. Un compositor es una persona que dedica su vida a escuchar, imitar y representar, narrar con el sonido y la música. Ahora bien, debo aclarar que estos dos elementos no son lo mismo. Uno es un medio y el otro es un lenguaje, como mencionaba la profesora Alena. Suelen confundirse en el proceso creativo y sobre todo logran evidenciar metodologías de pensamiento que otros medios y lenguajes no logran, pero definitivamente no son lo mismo. En esta dirección, el compositor trata de ubicar en un espacio-tiempo un impulso o pulsión generada de manera por cualquier sentimiento, que en mi caso viene una idea musical, la cual, como todas las ideas musicales, es abstracta e inacible, pues depende del sonido y del pensamiento. Se preguntarán entonces dónde queda el sentir, la inspiración, y yo les diré que eso para mí es una carreta hippie. Es algo que yo le dije siempre a mis estudiantes de composición y siempre a mis estudiantes de orquestación, que siempre componían. Además, mis estudiantes de laboratorio de red de escuelas de música que también compusieron. De hecho, un caso bien particular de ese trabajo de laboratorio con ellos fue que compusieron la misma obra que llevaron de gira a Estados Unidos en el año 2018. O sea que para componer no necesitamos inspiración, no necesitamos solo talento, no necesitamos metodología, necesitamos ideas, necesitamos pulsiones, necesitamos cosas que decir, ¿sí o qué? Necesitamos ser políticos para componer. Dice entonces que para mí es indiferente esto, porque siempre tuve la intuición de que uno no piensa sin sentir algo. Eso luego lo comprobé estudiando una maestría en estética, ¿cierto? La estética es el campo de la filosofía que se encarga del sentir, ¿cierto? Y aparte de eso agregaría que antes de que Platón, Aristóteles y Sócrates estuvieran hablando de la república y estuvieran hablando de las connotaciones políticas o filosóficas del emperador posible, ¿cierto? Establecieron problemas tan serios como por qué la música afecta como afecta al ser humano, ¿sí o qué? Temas pues que yo por lo menos revisitaría en las clases de historia de la música, ¿cierto? Porque me parece que ahí, por ejemplo, hay una pulsión muy interesante, si retomáramos el asunto de los humores desde otra perspectiva, y no solamente desde el pensamiento occidental post-pitagórico, o sea, de la organización de las escalas, como se ha venido trabajando siempre, sino como se pensaba con Pitágoras, la cuerda nomás, que eso pues ya lo hacemos en la música electroacústica hace años, pues, afinar o desafinar la cuerda, o como lo que hizo James Staney también utilizando técnicas de espectralismo. Todo eso no hay que, pues, como uno irse para Stanford para resolverlo, no. Uno tiene que tener una pregunta, ¿cierto? Entonces, como mi pregunta no la encontraba tampoco en las escuelas de música, fue que yo decidí, pues, abandonar las escuelas de música y seguir, pues, con el oficio que yo llevo hace un rato, que es hablar de esto del sonido, esto de la creación sonora, de la imagen sonora, y en últimas de la composición con sonidos, con estudiantes de comunicación audiovisual, maestría en artes digitales. Yo vivo de dar clases, oficio que me encanta y que siempre me gustó ejercer, puesto que he tenido la fortuna de tener muy buenos maestros. Ahora que solo enseño, tengo los mejores maestros, mis alumnos. Creo que soy
bueno en ambos oficios. Siento que lo hago con pasión, determinación y vocación. Todos los cursos que doy pasan por el sonido y la música, sea el ámbito que sea, comunicación audiovisual, pregrado en música, maestría en artes, proyectos de grado, proyectos de investigación, creación, proyectos de tecnología aplicada a la música. Aparte de eso, casi todos los proyectos de grado que he tenido la fortuna de ser el asesor o director, como dicen pues en la academia, han logrado ser obra. Es decir, la investigación creación termina siendo un producto. Otra palabra que me gustó que usó la profesora Elena, no clasifiquemos las cosas por conciencias, no, ¿para qué? Si ellos igual ni siquiera saben qué están clasificando. Ellos ni siquiera saben cuando clasifican I+D, ahora van a saber con la música y el arte. Igual, por fuera de la academia, ¿para qué existe la música? Es un acto social, ¿cierto? Y lo mismo el sonido, es un acto social, político, ¿cierto? Una de las maravillas de la pandemia es que las ciudades enmutecieron. Voy a seguir con el texto. Me encantaría poder pagar la renta de la composición y llevo años intentándolo, pero en mi país es imposible. Luego, cuando pude salir del país y conocer a otros colegas, corroboré que esto es imposible en casi todo el mundo y que al igual que yo, ellos hacen todo lo posible para pagar la renta de muchas maneras. Algunos siguieron el camino académico hasta el doctorado, incluso el postdoctorado. Yo sigo alegando al respecto porque simplemente me parece que es una mafia llamada educación y no quiero hacer parte de ese negocio. Yo quiero enseñar, no permitir que la educación sea una carrera armamentista, ¿cierto? Seguirle las reglas a conciencia siempre no es positivo para nadie, ¿cierto? Que los proyectos de grado sean investigaciones, creación y devienan, pues, como, no sé, en un recital de grado, como tuve la experiencia yo en el ITM, de estudiantes de informática musical, que normalmente se graduaban con un software, con un diseño de grabación de algo, con una monografía, ¿cierto? Terminaron haciendo conciertos con obras de su propia autoría y montajes de obras mixtas para flauta y violín, ¿cierto? Jóvenes estudiantes de informática musical, pero que tenían alguna formación instrumental, ¿cierto? Para eso no tuvieron que hacer una maestría, para eso no tuvieron que, no, simplemente se preguntaron algo y lo ubicaron en el semillero que tenía en ese momento, eso fue en el año 2013, esos intereses. Por eso pienso que estas carreras no tienen sentido, solamente para el que la gana, ¿cierto? En este caso, pues uno podría decir que Publindex o Colciencias o el ministerio de lo que sea, pero pues, a la hora del té todos perdemos, ¿cierto? Yo lo hago porque la música y el sonido son mi primer amor y todavía sigo enamorado. Hace algunos años escuché al maestro José Vicente Azuar decir que su primer amor fue también la música y que tal vez él no la amó lo suficiente, que por eso asumió el retiro voluntario, ¿cierto? Como todo oficio, no debe ser una carga, sino como diría Karl Marx sobre el trabajo es una actividad específica del individuo donde puede expresar su humanidad. Cuando eso deja de pasar, ojo, es mejor irse. La música es una sinfonía para un hombre solo, pues él es el que decide qué significa lo que escucha. Entonces eso significa que todos los intérpretes finales de las obras no somos nosotros con nuestras clases de teoría y las partituras, o de morfología o de lenguaje, es el público, se le escucha. ¿Ok? ¿Cómo lo escucha? Lo organiza, lo moldea, lo manipula y se lo expresa a otros. Para mí ese espacio, sea donde sea, se llama casa, ¿sí o qué? Crear un hogar en la escucha, ¿cierto? Y cuando digo esto es una metáfora o un símil de usted cómo construye su espacio personal de escucha, ¿cierto? Casa es donde todos nos ubicamos, donde somos nosotros, donde somos libres, donde somos vulnerables, somos los que somos, ¿sí o qué? Nada más que eso, al igual que la música y el sonido. Por mucho tiempo sentí la necesidad de nombrar ese lugar de muchas maneras, música electroacústica, música contemporánea, música mixta, y ahora mis colegas lo nombran por mí, le dicen música de arte o música experimental. Ahora solo digo que soy compositor porque la verdad no sabría decir en una frase que compongo. Cada proyecto es una aventura diferente y obvio carga de la ruta recorrida, pero no es la misma ruta. En este momento, este proyecto ha crecido a un sello disquero que se llama Poderes Inútiles, donde estamos aplicando técnicas de enseñanza colaborativa. Muchas de esas yo las tomé de Murray Schafer, el compositor en el aula, ¿cierto? El elefante en el aula, ¿cierto? Varias de esas técnicas yo las había aplicado a nivel de maestría, pregrado, laboratorio de iniciación musical y como mencioné en la red de escuelas de música de Medellín, ¿cierto?
ahora lo hago con mis colegas en casa. En casa vivo con María, mi esposa. Nuestros perros, sí, okay, que son la carátula de este disco homónimo y este texto. Vienen los amigos a hacer discos, crear sellos disqueros. En casa creemos en los poderes inútiles, pues ya hay muchas cosas útiles y cosas útiles. Y como amo cocinar, les dejo esto robado de resonancias de Hartmut Rosa, un sociólogo alemán, una cita de Herta Müller, que dice: las cosas estables no se disipan, no necesitan más que una relación con el mundo única y siempre única a sí misma. La relación de la estepa con el mundo es la espera, la de la luna, dar luz, la de los terriers, refugiarse, la del césped, balancearse, y mi relación con el mundo es comer. Ahora, ¿de qué se están o con qué se están alimentando ustedes ahora? ¿Han pensado eso? Gracias por la reflexión. Espero que no les moleste que no quiera encender mi cámara. Escucho preguntas para no acabar con la magia cusmática. Y gracias a SPM y larga vida a SPM. Los escucho. Claro que sí, acá tenemos un comentario de Giuseppe Ramírez. Maestro, me gustó mucho la reflexión, es una perspectiva muy interesante que abre la posibilidad de aproximarse a la composición de formas distintas. Personalmente pienso que el sonido, en su expresión más esencial, es un ámbito que, siendo profundizado, abre un camino inmenso para la creación musical. Muchas gracias, Giuseppe, por tu comentario. Estamos muy de acuerdo y pues no en vano en la Bauhaus inventaron pues la sonología, ¿cierto? Que es un campo morfológico muy interesante de estudio para el análisis musical. Hace muchos años, cuando yo era muy nerd y hacía papers sobre eso y la música contemporánea, hacía discos con Cecilia Espinosa Neafit, pues llegamos a hacer 4 discos de música sinfónica y como 3 o 4 de música sinfónica coral, más sus respectivos papers, los cuales fueron colgados en revistas y demás. Nos encontramos con esa problemática de análisis, ¿cierto? Porque muchas de las partituras, pues obviamente no suenan, ¿cierto? Y pues montar una obra para poder saber si funciona orquestalmente es algo muy complejo. Entonces, en el proceso de análisis, yo pues hice varias aproximaciones al espectralismo, volviendo cosas que eran partituras, señales de audio, y así poder tener como un análisis espectral un poco más amplio. Esa técnica no me la inventé yo, eso es algo que hace Rodrigo Sigal, eso es algo que hace mucha gente, pero que en la academia suele ser mal vista porque supuestamente nosotros solamente hacemos ruiditos, ¿cierto? Los que hacemos este tipo de música. Pues cuando uno no encuentra quien lo escuche, es mejor seguir adelante. ¿Sí o qué? ¿Alguna pregunta más? No, Solo comentario. excelente reflexión, muy buena reflexión. Solamente Gracias, quería decir Oscar. eso, sí, ya que se conecta un poco con lo que quiero hablar yo ahorita. Muy bien. Gracias. sí, Adelante, ¿no? Pues dale. Ah, bueno, perdón. quería darle, también iba a leer el comentario de Oscar Murcia, muy buena reflexión, y ya con eso pues darle paso a él, que es el siguiente panelista. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, buenas noches a todos, no, ya son noches, sí, buenas noches, ya prendo la cámara. Pues un verdadero placer estar acá con ustedes en este simposio que se ha organizado en torno a la reflexión de la teoría, pues en la enseñanza de la teoría en las universidades y en el caso específico del día de hoy, pues para hablar de lo que generó la pandemia y esta crisis global en torno al coronavirus. A mí la reflexión que hizo José, o la línea de reflexión que hizo José, me parece bien interesante, porque de todo lo que yo he visto en la pandemia y cómo yo me enfrenté a ella, tanto como profesor como ser humano, como ciudadano, pues me hice muchas preguntas realmente. Les cuento un poquito cómo enfrenté la pandemia como profesor y como ser humano y como ciudadano. Pues el primer semestre que se hizo esto de la cuarentena y lo demás, pues claramente nadie estaba preparado para esto. Yo no soy la excepción, no estaba preparado, pero sí fue evidente que ciertas clases salían mejor que otras. Las clases de teoría
sea armonía, contrapunto, todo eso, salían mucho mejor porque digamos que la plataforma misma se prestaba bastante para poder hacer este tipo de clases. Las clases prácticas tipo composición fueron un poquito difíciles al inicio, fueron bastante más complejas de dictar por varias razones, entre otras porque se empezó a hacer esto de los confinamientos en un momento en que estábamos revisando piezas, entonces como que la cuestión impersonal de esta plataforma hace que pues o hizo en un principio que fuera un poquito más difícil de manejar, pero ya en un momento pues la cosa empezó a funcionar y pues ya a lo largo de los 3 semestres que vamos confinados, pues la cosa claramente funcionaba mucho, mucho mejor. En algún momento, en el año 2020, segundo semestre exactamente, también me empecé a plantear ciertas cosas, cuestiones como de, eh, pues estoy un poco como en piloto automático, estoy haciendo ya las cosas como en piloto automático desde hace mucho rato. Yo llevo 15 años trabajando acá en la Javeriana y me di cuenta que pues el hecho de no socializar me hacía, pues, o me ponía en una posición de reflexión mucho más seria y mucho más importante en torno al oficio como profesor de composición. Por cuestiones personales, por cuestiones familiares, el año 2020, el segundo semestre, fue particularmente complicado, muy complicado. Y pues empecé también a pensar un poco en mi vocación y eso conecta un poco con lo que dijo José y es la cuestión de que, ¿por qué estoy haciendo esto? No solo es porque me pagan, bien que me paguen, pero pues no es esto necesariamente lo que me mueve a ser profesor. Me encanta ser profesor, sobre todo de área teoría, pero entonces me di cuenta que este encierro, la forma en que se están dictando las clases, no es la más adecuada. Entonces, yo creo que algo que debemos aprender de esto tiene que ver con el hecho de que pues tenemos que pensarlo como como un sucedáneo a algo que es más importante, que es la presencialidad. Evidentemente, estas plataformas nos pueden ayudar a agilizar ciertas cuestiones logísticas de la clase, pero no son la clase. Yo creo personalmente que estas plataformas tienen cosas bien positivas, pero creo que la presencialidad es insustituible y yo en estas 3 o 4 semanas que alcanzamos a hacer clases presenciales al inicio de este semestre, me di cuenta claramente que esa metodología presencial es insustituible, pues porque la relación social va a ser clave para el desarrollo, no solo como ciudadanos, sino como comunidad académica. Entonces me parece que por ahí va la cosa. Y conectado con la reflexión que hace José, evidentemente pensé en muchas cosas. Yo en este momento voy a decir algo, me voy a adelantar a cosas que voy a decir cuando tenga mi exposición, que es la última exposición de este simposio de teoría. Estoy muy pensativo en torno a mi vocación como profesor de teoría, también por una cuestión de cansancio y de estar ya 15 años trabajando, también por interés personal, pues tengo unos intereses intelectuales muy variados y esto conecta con algo importante y es que me parece que una de las cuestiones que se deben tener en cuenta como reflexión en el área de teoría y en general de la educación, no solo en el área de teoría musical, sino en la educación en general, tiene que ver con la reflexión en torno a las ideas. ¿Qué ideas tenemos nosotros los profesores de teoría más allá de las ideas y discursos en torno a la música? José dijo algo súper chévere y es que eh, estamos muy ensimismados en la productividad que proponen la academia, sobre todo como en el terreno de la investigación, ¿cierto? Entonces se mide la productividad y por lo tanto la calidad de un profesor por saber qué tanto publica, qué tantos puntos le tiene en conciencias o en las entidades que controlan ese tipo de cosas. Y pues me parece que por ahí no va la cosa, no va la cosa. Yo creo que si algo tenemos que reflexionar en torno a eso es por qué hacemos esto, para qué lo hacemos y que no dependamos de entidades externas que hagan que pues nos obliguen a investigar sabiendo que pues si uno quiere investigar pues necesitan básicamente de 3 cosas. Uno,
un computador, ni siquiera un computador, una máquina de escribir, 2, una biblioteca o acceso a la información, 3, criterio intelectual. Si uno tiene esas 3 cosas, puede investigar, quiera conciencias o no quiera conciencias. Ese tipo de cosas creo que están dañando mucho la academia. Y la cuestión ya, digamos, relacionada con las ideas tiene que ver con algo, y es lo siguiente. No sé qué tan familiarizados estén con la obra del escritor colombiano Nicolás Gómez Dávila, pensador, filósofo bogotano, reaccionario, uno de los más importantes filósofos críticos de la modernidad. Hay un aforismo muy interesante que leí hace poco de este señor, que tenía que ver con algo así como que dice: las ideas tiranizan a aquellos que tienen pocas. Hago esta reflexión por lo siguiente. Pensando un poco en el tipo de clases que nosotros dictamos, el repertorio que dictamos particularmente, que es un repertorio centrado mucho en la música clásica o en la música de tradición europea, o como quiera que se llame eso. ¿Listo? ¿Cómo podemos nosotros como profesores de teoría hacerle entender a los estudiantes la validez de estudiar ese tipo de repertorio? Hace un par de meses, un youtuber norteamericano que creo que es muy famoso, que se llama Adam Neely, publicó un video en su canal. El canal de Adam Neely es un canal en donde hay, pues, explicaciones de elementos teóricos de la música clásica, la música popular, hecho visualmente muy atractivo. El canal es bien interesante. Él publicó un video hace un par de meses, no estoy muy seguro hace cuánto, por ahí unos 3, 4 meses, que decía algo así como que la teoría musical es supremacista blanca. Cuando yo vi ese video, pues me puse a pensar, ¿esto es verdad? ¿Cuáles son los argumentos en torno a esto? Pero lo que pensé cuando vi ese video fue lo siguiente, y es cómo nosotros, profesores de teoría que dictamos ese tipo de música, podemos contestar ese argumento. ¿Qué ideas tenemos para contestar a ese argumento? Las ideas de las herramientas de las clases que dictamos. O sea, nos vamos a defender, no es porque me estoy sintiendo aludido por el comentario de ese video, no, para nada. Simplemente cómo vamos a contestar ese tipo de argumentación. ¿Listo? Vamos a defender o vamos a contestar ese tipo de argumentación, no sé, con prolongaciones de tónica o con teoría de conjuntos. Me parece entonces que una de las reflexiones importantes en torno a la enseñanza de la teoría la teoría musical, perdón, tiene que ver con el hecho de que tenemos que generar un discurso que no dependa necesariamente de las herramientas de la teoría musical, sino que podamos contestar a ese tipo de comentarios válidos o no válidos. ¿Listo? Muchas de las cosas que decían en el video eran válidas, otras no tanto, a partir de una reflexión en torno no solo a nuestro oficio, sino qué tipo de discurso podemos implementar para contrarrestar esas ideas. Yo creo que ese discurso está en torno a poder nutrirnos no solo de nuestras herramientas, que me parecen maravillosas, fabulosas, etcétera, sino que también tenemos que mirar más allá de nuestras narices. El hecho de generar discurso, ese discurso está fundamentado principalmente, creería yo, en el estudio de la forma correcta o contundente de pensar, que es la filosofía. Entonces, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Yo creo que tenemos que empezar a generar un discurso diferente al discurso, o no diferente, sino complementario al discurso que hemos venido trabajando siempre. Y eso, creo yo, puede profundizar y hacer que la síntesis entre teoría y práctica, que es uno de mis grandes intereses en cuanto a la educación musical, esté bien como engrasado, integrado, y pueda, digamos, tener una cuestión mucho más integral y holística. Entonces, iría por ahí la cosa. Me parece importantísimo poder reflexionar en torno a eso y no quedarnos escudados solo en nuestras herramientas de nuestras clases. Y pues yo lo que creo, ya para terminar un poquito mi reflexión, es importante pensar esta situación
como algo temporal. No nos podemos acostumbrar a esto, creo yo, porque creo que se pierde mucho de lo que se puede hacer presencialmente y porque creo que no solo por una cuestión económica de que esto valga 12 millones o lo que sea, eso no importa. O bueno, sí importa, pero digamos para esta reflexión no importa tanto. Y es el hecho de que las herramientas que aprendamos de esta cuestión virtual o remota nos van a ayudar a agilizar ciertos procesos logísticos, pero no se constituyen en una clase. Hay muchas formas diferentes de generar una clase y creo que en el caso de la música la presencialidad es importante y puede ayudarnos bastante pues a mejorar esto. Y pues entonces a partir de este confinamiento, ¿cómo vamos a hacer para enfrentarnos a la clase de música una vez sea presencial? Por ahí iría un poquito mi reflexión. Creo que pues es importante discutir todas estas cosas. Me parece bien importante este tipo de espacios, que no solo se queden hablando de lo que está en la partitura, que esa es otra de las cosas que nos pasa a los músicos. Por eso no tenemos discurso, porque solo hablamos de escalas y progresiones y de otras cosas que son importantes, pero más allá de eso hay otras cosas. Entonces me parece importante eso y pues tenemos que estar muy pendientes de ese tipo de cosas para poder generar unas mejores clases. Básicamente esta sería mi reflexión. No sé si haya preguntas o haya comentarios al respecto. Sí, acá tenemos, por ejemplo, Daniel Gómez, quiere hablarnos, él hizo un comentario, yo creo que más bien lo va a hacer, lo voy a dejar que lo haga. Listo, adelante. Daniel, ya puedes hablar, poner tu cámara si quisieras hablar. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí está, súper. Sí, Daniel, ahí se escucha. Bueno. Hola, maestro Murcia, mucho gusto. Pues yo quería comentar me parece muy interesante, bueno, si quieren de pronto leo el comentario que había puesto relacionado con lo que dijo el maestro. Me gusta mucho esta idea que plantea el maestro sobre cómo una situación crítica como la de hoy no solo nos lleva a nosotros como estudiantes a revisar nuestra vocación en la música, sino también a los maestros, que uno podría llegar a pensar que encontraron ya ese punto máximo y de estabilidad en la carrera y que de pronto muchas veces también están en el camino con uno. Y quería complementarlo con la idea de que mm, cuando hablamos a veces con mi familia sobre la situación de pandemia, mm, sin entrar como en ideas conspiranoicas, decimos que a veces podría ser pensarse que fue necesaria en algunos casos. Es decir, muchas veces cuando hacíamos salidas a un paseo, por ejemplo, no lo apreciábamos tanto, pero después de estar un año encerrados y volver a salir de pronto una vez, la experiencia es de lo más increíble posible, porque uno ya se dio cuenta de lo que perdió. Y en la música, como lo que decía el maestro, esa preparación para volver a la presencialidad, pues va a ser muy distinta. Estar en una clase, practicar, sentarse con el instrumento, de pronto un coro, por ejemplo, todos en coro sabiendo lo que fue estar en la virtualidad, ya es otro aspecto y otra visión. Entonces me parecería muy interesante ver cómo cambia eso a nivel mundial y pues entre nosotros como músicos en esa parte, cuando digamos ya se pueda volver más seguido a estar en conjunto. Gracias. Listo, Daniel, muchas gracias por su comentario. Estoy de acuerdo, ¿no? El hecho de estar encerrados tanto tiempo y volver a salir hace que la perspectiva se cambie notoriamente y ojalá eso sirva para pues, mejorar nuestras clases sin duda alguna. Creo que había otra pregunta por ahí o algo así. Sí, le voy a dar paso a Adriana, que también quiere comentar algo. Bueno, Adriana. Guzmán. Adriana Guzmán. La Adriana Guzmán que yo conozco, creo, ¿cierto? Doris Adriana. Sí, Oscar, ¿cómo estás? Bueno, muy ¿Todo bien? sí, desde Cali en este semilleros de la CPM de la Javeriana, yo soy Sí. una interesada
muy orgullosa de la Javeriana y muy contenta porque allí aprendí pues el amor infinito que tengo por la teoría musical, antigua compañera del maestro Oscar Murcia. Y nada, pues es muy interesante las reflexiones del día de hoy. Yo quisiera como recoger algunos temas. Como directora, yo trabajo en la Universidad del Valle, en la Escuela de Música ya desde que egresé de la Javeriana, y era muy interesante las solicitudes de permiso de ingreso al campus, al rector en esta pandemia, porque era tratándole de explicar cómo el vivir conjuntamente la experiencia del sonido, por ejemplo, una práctica coral, creo que es el mejor ejemplo, en una propuesta de orquesta, cómo había una serie de procesos que realmente, por más esfuerzo que hiciéramos a través de la tecnología y de la mediación tecnológica, no lográbamos hacer. Y creo que ha sido bonito de la pandemia reconocer algo, esa pecera en la que vivíamos, de que es que poder escuchar al otro allí, el que está allí a 1 metro de mí, y poder resonar con esa persona y poder construir una obra artística a través de esa experiencia de vida, es lo que la pandemia nos ha robado de alguna manera, pero también nos ha permitido reconocer. Y volviendo al tema un poco del maestro José, yo también soy una admiradora y trabajo en los procesos de arte sonoro y música electrónica. Y recuerdo pues aquí al maestro Mauricio Bejarano, y él dice el sonido como esa esencia primigenia de la música, ¿cierto? A veces nos centramos mucho en la melodía, pero nos olvidamos que el sonido en sí mismo es la esencia. Y cuando estábamos escuchando a la maestra anteriormente, la maestra Grazuskaya, creo que ella hablaba también de eso, ¿cierto? De lo difícil que es poder tener esa experiencia del sonido, que es una clase de solfeo, que es una clase de armonía, que es una clase de entrenamiento auditivo, a través de esas experiencias. Yo creo que nos ha permitido valorar este confinamiento, la esencia de nuestra música. Pero también pienso que nuestra disciplina es muy diversa, es muy compleja, existen tantas experiencias y tanto repertorio musical que cómo no lograr discernir a través de la teoría musical. Yo no creo que la teoría musical sea un tema supremacista o blanco. Yo creo que todo ser humano interesado en conocer la experiencia que tiene como ser vivo, busca la manera de definir, de nombrar, para poder entrar en una conversación. Yo creo que, por ejemplo, el color, que es una cosa tan inmediata para todos, pero nosotros hablamos de verde, de azul cielo, de qué sé yo, azul profundo. Y todas esas descripciones, por ejemplo, del color que todos los entendemos tan inmediatamente, nos parecen como lógicas, pero los colores de las armonías de una dominante, de una francesa, de una sustitución de dominante en el jazz, son tantos materiales, son tantas posibilidades, y cómo poder hablar profesionalmente de ellas si no las definimos a través de la teoría. Yo creo que la teoría musical es simplemente la herramienta que hemos usado todos, matemáticos, físicos, químicos, biólogos, músicos, artistas, para poder hablar de esa diversidad y de ese mundo tan rico que es la realidad sonora. Y creo mucho, y soy un amante de la teoría, y creo que es uno de los grandes desafíos que todos tenemos como artistas y como músicos profesionales, lograr hacer un balance entre la teoría, entre la experiencia vívida del arte clásico, de la música tradicional colombiana, del jazz, tantas cosas, del arte sonoro del siglo XX, y ser intérpretes. Es decir, son tantos los desafíos y es tan difícil lograr estar al día en todo, pero creo que no se trata de escoger que una cosa es mejor que otra. Es un mundo diverso. Y todos estamos tratando de llenar los punticos y de conectar todo para simplemente disfrutar más de nuestro arte. Gracias por este espacio, me encanta verte, Oscar, y gracias a la Javeriana por este espacio. Gracias a ti, Adriana, por tu comentario. Hace rato no te veía. Muy, muy bien
verte nuevamente, verte bien además. Bien. Y pues me parece muy, muy sabia tu reflexión. Sí, estoy de acuerdo. Siento que uno de los problemas importantes de la universidad hoy en día es como que se forman gremios, ¿no? Entonces el gremio de la música popular, el gremio de la música electroacústica, el gremio de la música del siglo XIX, ¿no? Como que esas agremiaciones me parece que no son saludables para el funcionamiento de una universidad y en el caso de la música, pues claramente para eso no va a generar una buena clase de música y pues lo que va a generar es un montón de rencillas y de comportamientos pues que no son que son indeseables en un contexto universitario. Y no quiere decir que no pueda haber discusiones o confrontaciones, claramente las debe haber, pero de una forma sana y saludable. Entonces, me parece importante eso y claro, la pasión por dictar clases y por aprender y dictar y cada vez mejor las clases me parece importantísimo. Entonces, gracias por tu comentario. Creo que aquí hay una pregunta de Miguel, si mal no estoy, o un comentario. Sí, muchísimas gracias Adriana por tu participación. Miguel también quisiera comentar algo. Tiene una pregunta, supongo que prenderá la cámara y listo. Ahí está Miguel. Hola Oscar y hola a todos, pues no, nada, muchas gracias. Hola, Yo Miguel. realmente como, digamos, como organizador de este evento estoy feliz de toda esta discusión que se ha dado y creo que mucho de lo que dijeron Juan Felipe, la maestra Elena, el profesor José y usted, Oscar, resuena un poco en esto que usted al final comentó, la idea de tener criterio, ¿no? De salirnos de lo meramente musical y es una cosa, y eso que usted toca es un tabú en la música. Es que los músicos no tenemos criterio y es que parte de la formación del músico ha sido básicamente por fuera de crear criterio y superar pues el sonido o la partitura y entrar en ámbitos un poco más interesantes. Y yo creo que ese es el papel de la universidad. La universidad es el espacio no simplemente para tener herramientas técnicas, sino justamente para saber qué hacemos con eso y qué se hace con eso. Bien, ya lo decían por ahí. Y lo que usted pone en la palestra, yo creo que eso va a ser, usted me hace pensar, porque eso también resuena en mí, hace rato vengo con eso, va a tocar hacer otro conversatorio para hablar de esto, para hablar de los tabúes que tenemos en la academia musical, entre los que se encuentra un poco el sistema tan rígido, radical y castrante a lo que nos hemos advocados un poco los maestros de música porque nos están diciendo, hombre, usted tiene que investigar y investigue y cuántos artículos va a tener y que no sé qué. Y yo, al igual que José, y al igual que usted, estoy mamado de ese cuento. Estoy aburrido. Tan aburrido estuve que durante 12 años hice un semillero en teoría de la música y no lo quise institucionalizar, básicamente porque no quería enfrentarme a los mecanismos de la institución. La única razón por la que decidí hacerlo fue básicamente porque los muchachos que hacen parte de un semillero necesitan o les sirve tener algún certificado que les diga, vea, yo tengo experiencia en investigación. Y eso solo lo podían tener si yo institucionalizaba el semillero. Pero el tema es un tabú y los profesores nos enfrentamos a estas discusiones. Y realmente lo que usted dice resuena en mí absolutamente y me parece que es parte fundamental de futuras discusiones y estos conversatorios son solamente el abrebocas de lo que deberíamos hacer, no en estos espacios extraacadémicos, sino que yo creo que en los académicos, o sea, internamente en las clases, con los estudiantes, ¿sí? Entre profesores, en los departamentos de música, no hacerle el quite a estas discusiones que yo lo viví tanto en la universidad pública como ahora en la universidad privada, veo cómo se le hace el quite a la discusión. O sea, no queremos enfrentar estas discusiones, uno, porque hay muchas personas dentro del entorno académico que no la pueden dar, evidentemente, o sea, están lejos siquiera de entrar en la discusión, y hay otros que quieren ver completamente el mundo desde un plano absolutamente optimista y no quieren quizás abordar los problemas y enfrentar pues el asunto, coger al toro por los cachos, pues como dicen, y decir, bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer con todos estos problemas que estamos enfrentando hoy en día? No solo estudiantes, sino profesores, sino todo el entorno global. Y realmente creo que su reflexión yo creo que puede ser un poco más largo y quisiera
mejor dicho, aquí anoté un poco de puntos, pero no quiero tomarme la palabra para nada, no es, quiero preguntarle, bueno, ¿por qué no profundiza un poco más en esa reflexión? Porque yo creo que usted resuena con la idea de que el espacio académico debe aproximarnos es a una educación crítica y reflexiva y autocrítica y constructiva, y no en el mero plano de tratar de dar herramientas para que usted se defienda en el mundo laboral. Yo uno de los consejos que puedo rescatar de una profesora de composición que me enseñó poco de composición, pero el consejo que me dio fue, oiga, ¿y usted de qué va a vivir? Porque de composición no se vive. Y yo a veces suelo resonar con esa idea y le digo a los estudiantes que una cosa es cuando usted estudia una carrera profesional y otra cosa es de qué vive. No son lo mismo. Son dos cosas distintas. Y en ese sentido hace falta mucha preparación en el sistema para educarnos venga, ¿qué es el sistema laboral y qué es el mundo desde otras perspectivas? ¿Qué es la universidad como modelo de reflexión crítica sobre el conocimiento y para qué sirve? Entonces, pues simplemente quería como aprovechar este espacio para escucharlo y ver cómo de pronto profundiza un poquito en eso. Gracias, Oscar. Gracias, Miguel, por su comentario. No sé qué tanto pueda profundizar con esto. Muchas de las cosas que hablé ahorita y que usted está mencionando, pues las mencionaré cuando haga mi exposición. Entonces, pues no quisiera como adelantarme tanto y como, entonces mejor que hablar de ese tipo de cosas con mayor calma ese día. Pero pues lo que yo veo en general es que claramente la formación académica no solo debe ser académica, sino también debe tener en cuenta pues lo que usted decía, ¿no? De que voy a comer, infortunadamente, o afortunadamente, no, afortunadamente tenemos que comer. Y si hay para poder adquirir los alimentos, pues mejor aún, entonces hay que saber otras cosas. Entonces esa formación como práctica utilitaria más una formación intelectual muy consistente y consecuente me parecería un tipo de formación ideal. Me quisiera centrar solo en un punto que es como un punto que siempre he estado reflexionando. Yo voy a confesar abiertamente, yo he sido un enemigo acérrimo de la investigación institucionalizada. Me parece de las cosas como más detestables que pueda tener la universidad en este momento. Y no porque esté mal investigar, investigar me parece bien. No estoy diciendo que eso esté malo. Son las formas, la burocracia detrás de eso que me parece es detestable, realmente. Lo que dije hace un momento, si uno quiere investigar algo, tiene acceso a algo con que escribir, computador, máquina de escribir a mano, lo que sea, acceso a la información que hoy en día es muy fácil y criterio. ¿Listo? Todo lo demás, todos los demás elementos de esta idea de la investigación me parecen que solo están como al servicio de una falsa productividad o como que la universidad se entendió como un elemento o como una institución dada a la productividad. Y sí, tiene que ver mucho con el hecho de que pues, las universidades desde hace un par de años empezaron a pensar en cierta medida como empresas que deben producir, ¿sí? Que deben producir porque tienen que pagar una nómina y todo lo demás. Entonces, en cierta medida, la universidad está pues en esa misma línea. Y pues uno entiende si alguien tiene algún conocimiento de administración de empresas, pues sí, tiene lógica que sea así, pero no me parece que eso sea el elemento importante, porque va en detrimento pues de la formación y de lo académico propiamente dicho. Y pues la otra cosa en torno a la investigación, y probablemente tocaré aquí un tema un poquito polémico, es que como está organizada la investigación hoy en día, es una organización que básicamente es calcada del mundo universitario norteamericano. Y me parece súper curioso que hoy en día la academia está como tan centrada en estas cuestiones de la decolonialidad y el poscolonialismo. Curiosa la palabra decolonialidad. Nuestros proyectos de investigación, a las formas que se investigan son prácticamente formadas y calcadas de la Universidad Norteamericana. Entonces me parece particularmente contradictorio que se hablen de estos temas de colonialidad, poscolonialismo y todo lo demás, pero a la larga también se está generando pues un discurso contrario en donde pues básicamente estamos dependiendo mucho del modelo norteamericano de universidad. Hay un profesor, les recomiendo el canal de YouTube de este profesor español que se llama Jesús González Maestro.
profesor de teoría literaria en la Universidad de Vigo, en España, que habla mucho de este tema que yo les estoy comentando en este momento, de la investigación en la universidad y de los modelos investigativos imperantes en la universidad. Me parece importantísimo esas reflexiones, que es básicamente un poquito lo que estoy diciendo acá. Y pues un poquito ya para cerrar, pues yo creo que si algo bueno generó este encierro, esta pandemia o este lockdown, estoy hablando en inglés ya, ahorita criticando lo norteamericano, este confinamiento, es el hecho de que pues nos prepara para hacer mejores clases. Tenemos que hacer mejores clases, tenemos que hacer mejores clases porque no solo por la obligación de que nos pagan y hacemos parte de una universidad y todo lo demás, sino porque me parece que cuando uno haya una vocación y, como dijo José, una pulsión, me gusta mucho esa palabra, una pulsión por la enseñanza, pues va a ser mucho más satisfactorio para el profesor, para el estudiante, recibir una clase mucho mejor hecha. Ya sea más atractiva, no en términos como, a mí el pedagogismo no me gusta mucho, pero pues digamos que uno puede seducir a los estudiantes, no está mal. Pero sí, como con más, con más carne, más armada, tanto conceptual como prácticamente. Me parece que eso es importante de esta pandemia y pues hacer mejores clases, crear discurso y pues no acostumbrarnos a esto. Yo soy un poco crítico de toda esta situación de la pandemia, entonces me parece que si nos acostumbramos a esto, pues la cosa no va a funcionar realmente. Esto es un sucedáneo que tiene cosas buenas, pero la presencialidad va a ser importante y pues la idea es que vayamos recargados a esa presencialidad cuando ya se proponga de forma definitiva, que sería lo ideal en este momento. Entonces iría por ahí. Acá estaba leyendo los comentarios que estaban haciendo. José Gallardo nos dice, y les digo, descoloniza un poco cada día, es un buen mantra. Camilo Andrés Reinel nos dice, enseñar es un compromiso y una responsabilidad social. Entonces, pues ya finalizando este conversatorio, les damos las gracias, muchas gracias a los panelistas por asistir, a todas las personas que también nos acompañaron acá como espectadores. Discutimos muchos puntos de vista, realmente esperábamos como otros enfoques, pero fue muy chévere llegar a estos puntos que es, como le decía, pues el maestro Murcia, un poco más filosóficos, más grandes a nivel macro de la vida y no solo centrándonos a nivel de carrera musical, de estudios musicales. Entonces, muchas gracias, los esperamos la otra semana. Tendremos varios eventos. Acá les anexo el cronograma. Tenemos una charla de musicalidad comprensiva con Miguel Pedraza y Guillermo Gaviria. También seguiremos exponiendo los proyectos de investigación que se realizan en el semillero. Y el jueves 21, el maestro Murcia va a estar pues socializando su tesis de maestría. Entonces, los esperamos y muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias Un a saludo todos. grande. Gracias.